Bien, el tema que vamos a ver hoy es radicación. Para poder desarrollar esta operación, la radicación, como bien les decía, vamos a apoyarnos, ¿sí? Usar como base la potencia, que es la operación inversa. Para poder desarrollar este concepto, ¿sí? Vamos a pensar en dos situaciones iniciales, ¿sí? Vamos a empezar con la situación 1, que dice, un granjero desea alambrar un corral para sus caballos y sabe que la superficie del mismo es de 400 metros cuadrados y es de forma cuadrada. Para ello necesitará saber, en principio, cuál es la medida de cada lado de la parcela. ¿Qué medida tiene cada lado del corral? Bien, entonces, vamos a ir a la pizarra. Bien, tenemos acá ya nuestra situación inicial. Bien. Nosotros sabemos que este terreno, ¿sí?, tiene una forma cuadrada. Y también sabemos que la superficie, ¿sí?, son 400 metros cuadrados. 400 metros cuadrados. Y como se trata de un cuadrado, sabemos que la longitud de sus lados, todos tienen la misma longitud, los lados. Y a su vez también sabemos otra cosa, que para calcular la superficie de un cuadrado, tenemos una fórmula que me dice que tengo que elevar al cuadrado la longitud del lado, ¿bien? Esta superficie, yo sé que es 400 metros cuadrados. Y a su vez sé que eso es igual al valor del lado elevado al cuadrado. Con estas dos premisas, ¿sí?, voy a poder saber cuál es el valor del lado y cuál es la longitud. ¿Qué número? A ver, pensemos. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 400? Si no lo recordamos, podemos ir a la tabla de potencias que teníamos en el cuadernillo, ¿sí?, en el trabajo práctico número 3, en la página 14. La actividad número 3 era la tabla de potencias. Si no me acuerdo, puedo verificar ahí. Y si todo anda bien, el número que elevado al cuadrado es 400, es el 20. ¿Sí? Es el 20. Pero guarda, porque yo sé que las superficies son 400 metros cuadrados. Entonces, la longitud del lado tendrá una unidad. ¿Y qué van a hacer? Van a ser metros. ¿Sí? La longitud del lado de ese corral son 20 metros, perdón, ¿sí? La longitud del lado de este corral son 20 metros. Si la longitud del lado son 20 metros, la superficie de ese corral va a ser de 400 metros. ¿Bien? Entonces, tendríamos que agregar acá una respuesta. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la respuesta? La longitud del lado del corral es de 20 metros. Bien, le pueden poner la M así, 20 metros, o sea, con la M, o bien poner la palabra 20 metros. ¿Sí? Esa sería la respuesta a esa situación. ¿Sí? La situación 1. Bien, ¿queda entendido esta? Vamos a pasar ahora a la situación 2. ¿Bien? Vamos a ir a la situación número 2.
¿sí? Que me habla de un bloque de hielo que tiene forma de cubo y su volumen es de 8 centímetros cúbicos. Me dice cuántos centímetros es su arista. ¿De cuántos centímetros va a ser su arista? Entonces, encarguemos la situación. Acá en este caso tenemos un cubo, ¿bien? Tenemos un cubito de hielo, lo voy a intentar dibujar. Sabemos que ese cubo tiene un volumen de 8 centímetros cúbicos, ¿verdad? El volumen son 8 centímetros cúbicos. ¿Bien? Y como es un cubo, sabemos que sus aristas tienen la misma longitud, ¿sí? La arista del frente, la de la profundidad y la de la altura, todas tienen la misma longitud. Y también sabemos que para calcular el volumen, ¿sí? Para calcular el volumen de un cubo, tenemos que hacer el valor de la arista elevado al cubo, ¿sí? Y si sabemos que ese volumen es de 8 centímetros cúbicos, eso tiene que ser igual al valor de la arista al cubo. Y de estas dos premisas, ¿sí? De estas dos ecuaciones o de estas dos fórmulas que tenemos acá, vamos a poder deducir cuál es el valor o la longitud de esa arista. Y vamos a pensar, ¿qué número elevado al cubo me da 8? ¿Qué número elevado al cubo es igual a 8? Si no lo recordamos, va a ser 2, ¿sí? 2. ¿Y 2 qué? Va a ser 2 centímetros, porque justamente si el volumen era 8 centímetros cúbicos, el valor de la arista tiene que ser de 2 centímetros, ¿sí? Entonces el valor de la arista es 2 centímetros. A todo esto, esta situación va a tener una respuesta, porque tenía una pregunta. A toda pregunta hay una respuesta. ¿De cuántos centímetros es su arista? Bien, la arista del cubo mide 2 centímetros. Le pueden poner así, 2 cm, o bien lo ponen con palabras. La arista del cubo mide 2 centímetros. Bien, y ahí estaría ya la situación 2 resuelta. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos pensando en la potencia para poder desarrollar esta actividad, ¿sí? O esta situación. Y ustedes vieron lo siguiente. Que si tenía el 20 metros elevado al cuadrado, me daba 400 metros cuadrados, ¿bien? Y si tenía después el 2 centímetros, 2 centímetros
elevado al cubo, eso me daba 8 centímetros cúbicos, ¿bien? Y hacía como un ida y vuelta acá. Eso es lo que hicimos. Pero, en realidad lo que estamos haciendo es aplicando la radicación, en este caso. ¿Por qué? Porque estoy pensando qué número elevado al cuadrado me iba a dar 20, ¿sí? ¿Qué número elevado al cuadrado? Perdón, ¿qué número elevado al cuadrado me iba a dar 400? Y después lo que hicimos también fue pensar qué número elevado al cubo me daba 8. ¿Bien? Ese procedimiento se llama radicación. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que si yo, por ejemplo, calculo la raíz cuadrada de 400, ¿sí? Lo vamos a hacer con este símbolo, que parece como una B corta en realidad, y una de las paritas es más larga, ¿bien? Ese símbolo significa raíz cuadrada de 400. ¿Y qué es la raíz cuadrada de 400? Es 20. ¿Por qué es 20? Vamos a ponerla así, porque sí, solo sí, este símbolo significa sí, solo sí, 20 al cuadrado es igual a 400. ¿Bien? Eso es raíz cuadrada. Pero también puedo pensar en esto. Y digo, la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? Porque 2 al cubo es igual a 8. ¿Sí? Así que la operación que estuvimos haciendo es la radicación. Nos valimos de eso, ¿sí? Nos valimos de la radicación. Esto es radicación, entonces. Bien. Vamos a ir a los elementos de la radicación. Supónganse que tengan así. Tienen 5, el símbolo de raíz y el número 32. ¿Bien? Bueno. El número que tienen acá, ¿sí? Ese número se llama índice. ¿Sí? Ese número se llama índice. El número que aparece acá, adentro, ¿sí? Ese, vamos a ver si pongo otro color, ese número de ahí se llama radicando. Ese número se llama radicando. Y el signo, ¿sí? Es el signo radical o símbolo radical. Este símbolo de acá es el símbolo radical. Voy a darle otro color. Bien. Ese es el símbolo radical o signo radical. Que me va a indicar la raíz, ¿sí? Me va a indicar que tengo que aplicar una radicación, ¿sí? Lo que es lo contrario a la potencia. Pero en este caso, vamos a resolverla ya que estamos. ¿Qué me están diciendo? Bueno, esto de acá significa que tengo que tener un número, ¿sí? Elevado a la quinta potencia, es 32. ¿Qué significa esto? Que un número multiplicado por sí mismo 5 veces va a dar 32. Esto es lo que está diciendo. Investigue, que busque qué número elevado a la quinta potencia me da 32. ¿Qué número cumple con estas condiciones? ¿Existe un número que elevado a la quinta potencia me dé 32?
me voy a la tabla de potencias, voy a buscar esa columna que tengo, donde tengo el b a la quinta, por ejemplo, ¿bien? Y voy a ir bajando hasta donde me encuentre con el 32. Y ahí, inmediatamente, una vez que encuentro ese valor, me voy hacia la izquierda y me fijo con qué número se relaciona, ¿sí? Va a ser con el 2. Entonces, ¿qué significa? Que la raíz quinta de 32 es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la quinta me da 32. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2, 32. ¿Bien? Eso fue la raíz. Ahí tenemos los elementos de una raíz. Cuando yo les diga, bueno, si el índice es 7, acá va a ir un 7. Si el radicando es 128, adentro, ¿sí?, de esa raíz, va a ir 128. Bien. Vamos a ir a unas reglitas, ¿bien?, que tenemos que tener en cuenta. Bien. Raíces, ¿sí? Raíces cuyo índice sea 0, ¿sí?, esas no hay. No hay raíces que tengan índice 0, ¿sí? Raíces que tengan índice 1, ¿sí?, tampoco hay. No hay raíces con índice 1, ¿bien? Las primeras raíces que van a aparecer, ¿sí?, son las raíces cuadradas, ¿bien? El índice es un 2. Y en este caso, no se coloca el 2. No se coloca el 2, ¿bien? Ya se sabe que es una raíz cuadrada. Ya se sabe que es una raíz cuadrada, ¿bien? Entonces ahí no se coloca el 2. La primera raíz en donde se va a colocar el índice, ¿sí?, la primera raíz donde se va a colocar es en las raíces cúbicas, ¿sí? En las raíces cúbicas es donde ya aparece el índice 3, ¿bien? Esta significa raíz cúbica. ¿Bien? Esa es una raíz cúbica. Después tenemos otro tipo de raíz, que es cuando aparece un 4. ¿Bien? Si aparece un 4, esta va a ser una raíz cuarta. Esa es una raíz cuarta. Si aparece, por ejemplo, un 5, aparece un 5, esta va a ser la raíz quinta. Si aparece un 6, esta va a ser una raíz sexta. ¿Bien? Si aparece un 7, ¿qué va a ser? Una raíz séptima. Raíz séptima, ¿sí? Si fuera un 8, una raíz octava, 9, raíz novena, si aparece un 10, raíz décima, ¿bien? Y cada una se puede realizar, ¿sí?, o efectuar teniendo en cuenta, ¿sí?, la potenciación. Bien, vamos a lo que sería ahora unas reglas generales de esta potencia, ¿sí? Vamos a las reglas de la potencia.
perdón, la radicación. Reglas de la radicación. Bien, vamos a unas reglas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 1. Si tengo la raíz cúbica de 1. Si tengo la raíz cuarta de 1. Bien. Bueno, la raíz cuadrada de 1 me dicen, bueno, ¿qué número elevado al cuadrado me va a dar 1? Y sabemos que 1 elevado a cualquier potencia siempre es 1, ¿bien? Entonces, evidentemente, tendrá que ser 1, ¿sí? Si digo, bueno, la raíz cúbica de 1 también va a ser 1, porque 1 al cubo me da 1. La raíz cuarta de 1 también es 1, porque 1 a la cuarta también es 1. Entonces, lo que vamos a decir, ¿sí? Que cualquier raíz que se le practique al número 1, ¿sí? La raíz enésima de 1 es igual a 1. ¿Por qué razón? Porque justamente esta propiedad ya la vimos en la parte de potencia. 1 elevado a cualquier exponente siempre es 1, ¿sí? Eso es una regla, ¿sí? Bueno, supónganse ahora que tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 0, ¿sí? La raíz cúbica de 0, la raíz cuarta de 0, ¿sí? Podríamos poner otros ejemplos más. Bueno, me están preguntando acá, ¿qué número elevado al cuadrado me va a dar 0? ¿Sí? ¿Qué número elevado al cubo me va a dar 0? ¿Qué número elevado a la cuarta me va a dar 0? ¿Bien? Pero, Bueno, sí. En este caso va a ser, claro, 0, ¿verdad? Porque 0 al cuadrado es 0. Sabemos que 0 elevado a cualquier potencia es 0. es 0. ¿Sí? Todo número elevado a la 0, 0 elevado a cualquier exponente, me da 0. ¿Bien? Entonces, de estas premisas que tenemos, podemos decir lo siguiente, que no importa cuál sea la raíz que tengamos, ¿sí? La raíz enésima de 0, siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque 0 elevado a cualquier exponente me va a dar 0. ¿Bien? Estas son las reglas, así como teníamos las reglas para la potencia, también las tenemos para la radicación. ¿Bien? Son como las opuestas. ¿Sí? Bueno, esto es hasta ahora, digamos, de reglas. Vamos a ir al cuadernillo ahora que les voy a mostrar algo. Debajo de las situaciones está la forma de resolver, ¿sí? Está explicado lo que yo les dije recién con palabras. ¿Bien? Están los elementos de una raíz, que ya lo hablamos, la definición de la raíz, que también más la hablamos, no la hablamos con símbolos, pero sí la hablamos de forma general, y también dijimos que si el índice era 2, no se colocaba. O sea que este símbolo era ya raíz cuadrada. ¿Bien? Vamos a ir al trabajo práctico número 4. ¿Sí? Pero antes, les quería leer esta frase que aparece antes del trabajo práctico número 4. Que nada ni nadie detenga tus deseos de soñar y cumplir esos sueños. ¿Sí? Que nada ni nadie detenga tus deseos de soñar y cumplir esos sueños. Esa frase es para ustedes. ¿Bien?
Vamos a ir al trabajo práctico número 4, ¿sí? El trabajo práctico número 4, la primera actividad, me dice hallar las siguientes raíces en cada caso, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar estas raíces. Ahora vamos a ir a la pizarra para poder ir resolviendo cada una, ¿sí? Vamos a resolver algunas, después otras las van a resolver ustedes. Vamos a ir, por ejemplo, a la primera. A la A, que me dice la raíz cuadrada de 4, ¿sí? En este caso es raíz cuadrada. Y me están pidiendo qué número elevado al cuadrado me dé 4, ¿sí? En este caso, ¿qué número cumple esas condiciones? Si no me El 2. el 2, ¿sí? Si no lo recuerdo, me puedo ir a la tabla de potencias y me fijo en la columna del b cuadrado. ¿Por qué es 2? Vamos a indicarlo así de esta manera. Vamos a poner sí, solo sí. Vamos a dar como la explicación de por qué es 2. Porque 2 al cuadrado es 4, ¿sí? Yo acá se los voy a colocar, como quien dice, el por qué. El por qué es esto que pongo acá después del resultado, ¿sí? El signo sí, solo sí. Y la cuenta sería como el por qué. Vamos a la vez. En el B me dicen lo siguiente, la raíz cuadrada de 9. Y tengo que pensar qué número elevado al cuadrado me va a dar 9. Si estoy en la columna del b cuadrado y bajé un poquito más, después de donde estaba el 4, El 3. me va a aparecer el 3, claro. 3. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado es 9. 3 al cuadrado es 9. ¿Bien? En C, por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 36. Ya tenemos que pensar qué número elevado al cuadrado me da 36. 6. El 6, claro. ¿Por qué es el 6? Porque 6 al cuadrado es 36. ¿Bien? El D, el E, el F y el G son todas raíces cuadradas. ¿Bien? Así que esas van a ser sencillas. Vamos a ir al H, que ya me habla de una raíz cúbica. ¿Bien? Y me habla de la raíz cúbica de 27. Vamos a saltar ahora de columna, vamos a pasar al que tengo b al cubo ahora. ¿Qué número elevado al cubo me da 27? 3. El 3. El 3, exactamente. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es 27, ¿sí? 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Bien? El que sigue, tengo el I, y quiero que tengan cuidado acá y lo miren bien, porque me dice que es la raíz cúbica de 64. ¿Sí? Muchas veces confunden esta con la raíz cuadrada de 64. Pero fíjense que acá tiene como índice 3. ¿Sí? La otra es muy distinta, es esta, la raíz cuadrada de 64. ¿Bien? 4. La raíz cúbica de 64 es 4, exactamente. Sí. Porque 4 al cubo me da 64. Pero esta, que es raíz cuadrada, ¿sí? No me va a dar 4, me va a dar otro número, que va a ser el 8. ¿Por qué? Porque 8 al cuadrado es 64, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta y presente, que son raíces distintas, ¿sí? Y si fuera la raíz sexta de 64, también me va a dar un resultado distinto. Fíjense que según sea el índice, va a cambiar. Y en ese caso va a ser el 2. ¿Por qué el 2? Porque 2 a la sexta me da 64, ¿sí? Fíjense que el radicando acá es el mismo para las 3. Las 3 tienen el mismo radicando.
Pero ¿qué sucede? El índice es distinto para las tres, ¿sí? Como el índice es distinto, los resultados van a ser distintos, ¿sí? Siempre fíjense cuál es el índice de cada raíz. Bien, bueno, vamos a ir, por ejemplo, al J. El J me dice la raíz cúbica de 216. 6. En ese caso va a dar 6, exactamente. ¿Por qué? Porque 6 al cubo es igual a 216. ¿Bien? Bueno, el K, el L son raíces cúbicas. El M es una raíz cuarta, por ejemplo, ¿sí? Y me dice la raíz cuarta de 16. 2. Ahí tengo que pensar que el número elevado al cuadrado, perdón, la cuarta me da 16 y efectivamente es el 2. Muy bien, porque 2 a la cuarta es 16. Bien. Bien, el N me habla de la raíz cuarta de 81. ¿Y cuál va a ser ahí? El 3. El 3, eso es. ¿Por qué? Porque 3 a la cuarta es 81. ¿Bien? El O lo hicimos, porque me habla de la raíz quinta de 32. ¿Sí? Ese lo hicimos Es hace el un 2. ratito, y ese sabíamos que era 2. ¿Bien? Le pusimos el porqué y todo. El P, por ejemplo, ya ahora me habla de una raíz sexta de 729. El 3. Y en ese caso va a ser el 3. Exactamente, sí, porque 3 a la sexta me da 729. Ahí está. Bien. El Q me habla de una raíz séptima ya. ¿Sí? Es el 2, ¿no? Y ahí va a ser el 2. Claro, porque 2 a la séptima me da 128, me da radicando. Ahí está. ¿Sí? Le voy a poner acá el porqué, ¿sí? Al principio conviene poner el porqué, ¿sí? Después, ya una vez que uno ha hecho varias raíces, no hace falta, ¿sí? Pero primero, como para interpretar este concepto de raíz, nos conviene, digamos, poner el porqué, ¿sí? El porqué es lo que les digo, es esto, lo que está después del signo sí, solo sí. Eso sería como el porqué. El por qué sucede eso o el por qué es ese resultado, es lo que les pongo acá en color naranjita amarillo. ¿Bien? Bueno, las demás les van a quedar para hacer después a ustedes, ¿sí? Las que faltan. Si llegase a haber alguna duda con alguna, me preguntan o bien lo resolvemos en el próximo encuentro.